Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, todas las resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo respecto a las cláusulas abusivas insertas en los contratos hipotecarios han venido a demostrar el incumplimiento sistemático de la Directiva 93/13 del Consejo Europeo del 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores por parte de entidades bancarias y financieras en España. En la sentencia del 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia Europeo ha recordado a los Estados miembros que a ellos les incumbe la obligación de prever medios adecuados y eficaces sobre el cese de uso de tales cláusulas. El concepto de cláusula abusiva aparece recogido en el artículo 82 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios del 16 de noviembre del 2007, que traspuso la directiva citada al derecho español. Las cláusulas abusivas son cláusulas abusivas aquellas estipulaciones contractuales que no han sido negociadas individualmente por el consumidor y que, en contra de la buena fe, causan, en perjuicio del mismo, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que derivan del contrato. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el artículo 3 de la directiva, que corresponde exactamente, como he dicho anteriormente, al 82 del texto refundido, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de desequilibrio importante en detrimento del consumidor debe apreciarse analizando las normas nacionales aplicables a la falta de acuerdo entre las partes para determinar si el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista en el derecho nacional vigente. Además, señala que se debe realizar también un examen de la situación jurídica en la que se encuentra dicho consumidor en función de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para el cese del uso de las cláusulas abusivas. La cláusula, por tanto, será abusiva, cuando deje al consumidor en una situación jurídica más desfavorable y desproporcionada respecto al profesional, en este caso, el banco. En este contexto, no cabe duda que el contrato de préstamo bancario es un contrato de adhesión en el que el clausulado ha sido redactado íntegramente por la entidad bancaria o financiera sin que el particular haya podido influir ni lo más mínimo en el contenido tal y como expresamente refleja el artículo 3 de la citada Directiva Europea. Estas cláusulas no negociadas individualmente, cuando hacen depender cualquier aspecto del contrato de la voluntad del banco, restringen los derechos básicos de los consumidores reconocidos legalmente, eliminan la falta de reciprocidad entre las partes, imponen al consumidor cuantías desproporcionadas respecto al riesgo asumido o modifican la carga de la prueba en perjuicio del consumidor y, por lo tanto, deben de ser consideradas abusivas. Señorías, señor consejero, desde el año 2008, que estalló la crisis y se visibilizaron las consecuencias del uso de estas cláusulas abusivas en los contratos bancarios que han generado, como todos sabemos, una enorme alarma social. Se han dictaminado infinidad de sentencias reiterando el carácter abusivo de determinadas cláusulas que han sido y que vienen siendo reiteradamente incorporadas en todos los contratos y préstamos hipotecarios. También su inclusión masiva ha evidenciado que las labores de control, inspección y asesoramiento que viene obligado la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de defensa de los consumidores ha brillado por su ausencia. Algunas de todas estas cláusulas de las que estamos hablando y que prácticamente todos los que tengamos una hipoteca las tenemos son: 1, la cláusula famosa suelo; 2, la cláusula de vencimiento anticipado, que es la que conlleva a los desahucios; 3, la cláusula de compensación de saldos; 4, cláusula de redondeo al alza; 5, renuncia a notificación en caso de cesión del préstamo; 6, comisiones por reclamación de posiciones deudoras o descubierto o de apertura cuando ocurre una amortización; 7, el pacto de anatocismo;
8. Intereses de demora excesivos, así como las cláusulas accesorias que establecen la capitalización de los mismos para generar nuevos intereses. 9. Cláusula de imposición de gasto prestatario. 10. Cláusulas multidivisa. 11. Fórmula del cálculo del interés 360-365. 12. La famosa IRPH que este Parlamento declaró como abusiva. Y por último, la orden de imputación de pagos. Junto con estas cláusulas que os he mencionado, existen otras que también están consideradas abusivas, que si bien afectan a lo que es a la cotidianidad del mismo, no afectan al precio final que debe de pagar el consumidor, y todas estas cláusulas os garantizo que las tenéis todos en los contratos hipotecarios, y os voy a decir un ejemplo de estas. La prohibición de arrendar la vivienda o de hacer obras de mejora sin consentimiento de la entidad bancaria. La prohibición de enajenar, gravar bienes o elementos integrantes del inmueble hipotecario sin consentimiento de la entidad. La obligación de permitir a la entidad bancaria la inspección de la vivienda cuando ésta lo reclame. Establecer cuantías predeterminadas en concepto de costas que se cuantifican dentro de la cuantía garantizada. La prohibición de oponerse a la liquidación unilateral de la deuda. La imposición de la adquisición de servicios vinculados no obligatorios, la cláusula de cuota final o la renuncia del fuero propio. Por todo esto que os he explicado, y sé que ha sido un poco denso, pero el tema lo es por lo que le interpelo, señor Martín, para que nos diga cuáles son las actuaciones que este Gobierno ha adoptado a través de su consejería, que es la competente en materia de consumo, para proteger a los consumidores frente a las entidades bancarias que incluyen cláusulas abusivas en sus contratos hipotecarios. Muchas gracias.